Jornada del día de hoy, una edición muy especial por este 2 de abril del año 1982 y este 2 de abril del año 2025, ¿no? 43 años de la gesta de Malvinas. Y estamos aquí en los estudios centrales con la presencia de Waldemar Fernández, quien es excombatiente y además es médico cirujano y que nos ha venido a visitar y a contar un poco su historia. Waldemar, buenas noches, gracias Hola, por venir. buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Aparte que es un doble placer, me encuentro con una querida amiga que hace rato no veía, con Encita, así que me siento muy cómodo. Bueno, me alegro que así sea. Waldemar, ¿cuántos años tenías cuando fuiste a Malvinas? 19. 19. 19. ¿Qué recordás de esos días de vos estabas prestando servicio? Claro. ¿Cómo fue cuando te llamaron? No, yo era conscripto, estaba en Tierra del Fuego. Ujú. Nos faltaba poquito para salir de baja, nos faltaba un mes y medio o algo así. Muy poco. Y bueno, estábamos haciendo una recorrida por Tierra del Fuego. Viajábamos de noche, nos escondíamos de día, no sabíamos para qué, porque era distinto a todas las otras maniobras que veníamos llevando adelante. Hicimos durante el año y estábamos perdidos, no sabíamos qué pasaba, hasta que el 2 de abril estábamos en el campo y nos cuentan que habíamos recuperado Malvinas. Inmediatamente retornamos al batallón y ahí empezamos los preparativos al otro día para cruzar a las islas. Claro, nadie anteriormente les había hecho absolutamente nada. No, es que nadie sabía nada. Cuando uno empieza a ver los archivos desclasificados, nadie sabía, salvo al alto mando, obviamente, ¿no? Pero no lo sabía todo el mundo. Es más, cuando desembarcaron para ir a recuperar las islas, antes del 2 de abril tampoco sabían, se enteraron en el mar. Claro. Y vos con 19 años y ustedes con 19, 18 años, ¿qué sintieron ese día? Una emoción, una alegría, porque teníamos todo el bagaje de la escuela, lo que nos enseñaban en la escuela, ¿viste? Y entonces era una emoción muy grande, porque eran las hermanitas perdidas para nosotros. Como lo que aprendimos siempre, lo que se sigue enseñando en las escuelas. Recuperar las hermanitas perdidas no era poco. Entonces una emoción. Pero acordate que teníamos, vos bien lo decís, 19 años, no sabíamos qué pasaba en el país. No teníamos idea. Nosotros vivíamos en una burbuja ese año de Colimba, que no teníamos idea de lo que estaba pasando. Entonces no podíamos entender, no sabíamos nada, solo que nos prepararon para una guerra con Chile. ¿Ustedes pensaban que era con Chile? Siempre, porque al estar en Tierra del Fuego, éramos los únicos que podíamos defender las islas. Es decir, el enemigo permanente siempre fueron los chilenos. Y de golpe porrazo nos dieron vuelta al péndulo y terminamos viendo para el otro lado. Tienen que mirar lo para que este era lado, oeste nos fuimos al este. Claro. ¿Viste? Entonces, claro, nos chocó, nos cambió muy poco. Cuando llegamos a Malvinas, el paisaje es igual. ¿Qué día llegaste, Waldemar? El 8 de abril. 8 de abril. Eso te iba a preguntar justamente. ¿El teatro de operaciones con el cual se encontraron en las islas era más o menos parecido a los cuales las prácticas que ustedes realizaban en Tierra del Fuego? Exactamente. Era muy pocas diferencias. Había más piedras en algunos lugares, donde yo estuve, por ejemplo, Claro. pero después el paisaje era el mismo. Era el mismo. Dependía de dónde vayas en las islas, o a las islas cuando recorría, si te llevaban a una estancia que no estaba próxima al mar, no tenías el mar. Pero acá vos veías el mar, era lo mismo. Claro. El terreno era igual. Ahora, Waldemar, cuando pisaste por primera vez las islas, ¿te acordaste de esa maestra de primaria que te hacía dibujar justamente las islas como en un discurso que escuché varias veces? No, de esa forma no, pero sí me acordé. Me acordé lo que sentirían mis maestros cuando se enteraran que estábamos en Malvinas. Porque no era solo yo. Claro. De Machagay éramos tres. Éramos tres amigos. Hay más gente de Machagay. Cuatro. Pero un muchacho que ya falleció era del campo, era de Tres Palmas. Pero nos acordábamos, ¿qué estarán pensando nuestras maestras? Yo siempre me acuerdo de la mamá de Jorge Meche, que fue una querida maestra, viste, que nos enseñaba y nos recalcaba, y tenía una mirada diferente, más allá de las otras que no me acuerdo los nombres, Claro. por eso no los nombro. Sí. Pero sí, yo decía, el orgullo que deben tener por lo que estamos haciendo nosotros. Claro. Y eso me acordaba.
Y cuando llegaste a las islas, Waldemar, ¿a dónde te destinan? ¿A qué parte? ¿Y vos a qué batallón o a qué parte pertenecías? Nosotros pertenecíamos al batallón de Infantería de Marina número 5, Ujú. de Tierra del Fuego. Y cuando llegamos el 8, ese día nos llevaron a un galpón, a una carpintería, pasamos la noche ahí, y al otro día emprendimos rumbo al terreno, el viaje rumbo al terreno, y horrible el día, una cosa llovizna, nada distinto a Río Grande, a Tierra del Fuego, muy parecido. Claro. Y bueno, caminamos unos 6 kilómetros y ahí quedamos estancados, muchos de nosotros, y a mí me tocó quedarme en Tambleton, que es un cerro no muy alto, con muchas piedras, y ahí me quedé hasta el día 14, al 14 de junio. O sea, desde el 8 de abril hasta que hasta que finalizó la guerra. Exacto. Ujú. Y Waldemar, y por ejemplo, en esos días, ustedes ya, el 8 ya habían llegado, obviamente, con la guerra empezada. ¿Les llegaban noticias desde las islas hasta el continente donde estaban ustedes de cómo iba la operación? Sí, a ver, llegaban, revistas se recibía todo el tiempo hasta el 1 de mayo. Las noticias, vos veías las noticias y bueno, ahí no sabía qué estaba pasando, que estábamos bien, que si quieren venir que vengan, que lo estamos esperando, todo lo que todo el mundo conoce. Sí. Las noticias empezaron a ser distintas después del 1 de mayo, porque cuando uno revisa las noticias no tenía nada que ver con lo que estábamos viviendo nosotros. ¿Y qué pasó ese 1 de mayo que hubo ahí en Quiebre? El 1 de mayo fue el primer ataque inglés, atacaron al aeropuerto, que el aeropuerto está como a 7 kilómetros de donde estábamos nosotros, veíamos los aviones bombardeando. Y ahí estuvimos, esperábamos, bombardearon el aeropuerto, estaba lejos, no pasó nada. A la tardecita estábamos sentados arriba de las piedras y ahí miramos hacia el este y empezamos a ver un resplandor, 3 resplandores, que eran barcos, porque el sol del oeste iluminaba y era un reflejo. Mirá los barquitos, ¿viste? Mirá los barquitos. Esos barquitos, cuando llegó la noche, empezaron a bombardearnos. Y ahí empezó la guerra. Claro. Y hasta ahí íbamos bien porque estábamos a resguardo, no teníamos peligro, más allá que nos tiraban a nosotros también, como a muchos, Sí. pero no teníamos peligro por el resguardo de las piedras. Pero al otro día sí nos pega la guerra, nos pega lo peor de la guerra. Aparece la muerte. Y aparece la muerte con un pibe del batallón, Cavigioli, un pibe de Santa Fe, que es el primer muerto que tenemos nosotros. Y ahí vimos la realidad, vimos el espanto que se venía. Ahí como que te dijeron, despertate pibe porque esto va en serio. Claro. ¿Viste? Y bueno, y así empezó. O sea, a partir de ese momento cambió completamente lo que ustedes estaban viviendo dentro de las islas y cambió para lo peor, digamos. Sí, cambió para peor, más allá que esperábamos el ataque en cualquier momento. Claro. Pues nosotros, yo tuve la suerte que nosotros, por lo menos donde estábamos nosotros, nos explicaban. Y no nos engañaron, no nos mintieron, nos dijeron van a ir de vacaciones 15 días y se vuelven y se van de baja. Nosotros no nos dijeron eso. Pero para eso hay que entender, nosotros éramos una compañía de tiradores. Claro. Infante de Marina, como ves en la película. Entonces, tienen otra forma de actuar los jefes, que por ahí no es muy parecido a otras fuerzas. Porque así te formaban, porque yo no me sentí engañado, como hay muchos que sí, porque yo he hablado con pibes que llegaban antes del 1 de mayo y te decían, clase 63, yo soy 62, que venimos para estar acá 20 días, 15 días, nos recambian y ya nos vamos de baja. Vinieron de vacaciones. Claro. Y vinieron de vacaciones con, no te voy a decir, una camisa de grafa, que es la que se usa acá en el campo, una bombacha de grafa como la que usa cualquiera. Sí, a las temperaturas bajo cero. No, un borceguí con suela, de cuero. Imagínate, eso se pone duro cuando se congela. Es como una tabla. ¿Viste? Y había tantas revistas en la casa de los marines ingleses que decían pónganse revistas, lleven la revista para abrigarse, porque le dieron una campera y así vinieron. Claro. Pónganse papel higiénico en los pies. Imagínate, yo te digo a los 19 años, ponete papel higiénico en los pies, ¿qué va a pensar? Este me está tomando el pelo, ¿viste? Claro. Nosotros teníamos un año sufriendo el frío
o aguantando el frío y Claro. preparándonos en el frío. En Tierra del Fuego, claro. Claro. Ahora, Waldemar, y cuando empezó ese ataque inglés, ¿cómo hicieron para repeler eso? Ustedes ahí en el frente, ¿con qué armamento contaban y a qué le tiraban? Porque No, en ese momento no le tirábamos a nada. A esa distancia, digamos, del No, barco no, estaba muy lejos. nosotros no tirábamos a nada. La defensa antiaérea que estaba en el aeropuerto es la que se ocupaba ahí en ese instante. Nosotros no teníamos con qué tirarle a los aviones. Es más, no teníamos con qué tirarle a los barcos. Porque cuando los barcos se dieron cuenta que los cañones nuestros tiraban, no sé, yo no me dediqué a estudiar nunca los militares, ¿viste? Qué sé yo, 12 kilómetros. Corrieron los barcos 1 kilómetro más, 2 kilómetros más. Claro. Ellos tiraban 21 kilómetros, eso sí me acuerdo. Y nosotros no teníamos cómo llegarle. Y lo único que les llegó un misil Exocet. Pero un Exocet que se lanzó de tierra, no de los aviones. Claro. Esto es todo ingeniería argentina. Y eso, yo vi el misil, pero después leyendo todo el trabajo que se hizo para que eso funcione fue tremendo. Eso es ingeniería argentina. Claro. Ahora, Waldemar, contame un poquito ese 14 de junio cuando volvieron al continente. No, ¿Qué yo pasó? no volví el 14 de junio. 14 de junio fue la rendición, creo que nadie volvió ahí, salvo heridos. Claro. ¿Vos qué día volviste? El 20 de junio. El 20 de junio. Yo volví en el Día de la bandera, nada más ni nada menos. Por eso me acuerdo la fecha. Volví en el Almirante Iriza, ¿viste? Que era nuestro, volvimos todos ahí en el barco y llegamos a Ushuaia primero, después nos vinimos a Río Grande. Y estuvimos unos días ahí y nos volvimos a Buenos Aires. Yo llegué a mi casa en Machagay el 9 de julio, me acuerdo porque es el 9 de julio. Claro. Si no, difícilmente me acordaría. Pero llegué el 9 de julio y bueno, se acabó, era todo un mundo. Y cómo vivíamos ese tiempo, porque era un tiempo de ocultamiento. Hay que recordar que estábamos en pleno proceso militar, Sí. un proceso militar, donde más de 3 te metían preso, no podía haber reuniones. Y yo siempre digo, había un negocio muy grande, que es el de Roca Solá en Machagay, que nos juntaba los miércoles y nos preparaban asado, ¿viste? Y nos empezamos a juntar los muchachos ahí y a recordar cosas que no podíamos hablar, Claro. porque nos prohibieron hablar, nos hicieron firmar. Algunos no lo firmaron, pero la mayoría firmamos que no podíamos conversar lo que estamos hablando ahora y lo que pasó en la guerra. Claro. Mucho menos dar notas periodísticas, estaba todo prohibido, estaba todo planificado. Y nosotros nos juntábamos ahí, pasaba la policía, ¿qué nos van a decir? Porque no tenemos nada, ¿viste? Claro. Me hizo acordar lo que estamos viviendo hoy, más de 3 no pueden estar en la calle. Waldemar, y ese 9 de julio cuando llegaste, cuando golpeaste la puerta de tu casa, Estaba mi mamá, ¿cómo fue ese mi momento? hermana, mi abuelo. Bueno, ¿sabes qué hacer? En mi caso, vos me ves grandote, pero mi mamá era muy chiquitita, una gringuita de ojos celestes, muy chiquitita, y que había perdido 19 kilos. Mi mamá pesaba creo que 47 kilos cuando volví. Y no sabía si abrazarla porque la rompía, la partía. No sabíamos qué hacer. Ni ella ni yo sabíamos qué íbamos a hacer. ¿Entendés? Era todo. Recuerdo que yo llegué a Machagay, me bajé del colectivo y una amiga que yo conocí, venía del mundo del básquet, que era paraguaya, me estaba esperando porque no sé cómo se enteró que yo llegaba. Fue la primera persona que me recibió en Machagay. Mira. Y después nada, ¿viste? ¿Y La tú- familia, que tenían miedo de ir a tu casa porque no sabía cómo estabas. Claro. Porque para eso ya pasaron los que quedaron, las mamás, los papás, ya quedaron con un estigma porque te mataron varias veces, perdiste la pierna, perdiste el brazo, todo eso era un comentario del pueblo. Eso justo te iba a preguntar, Waldemar. ¿Tu mamá alguna vez te contó o recibió noticias tuyas durante todo el proceso de la guerra o no? Sí, hasta el 1 de mayo las cartas funcionaban Ujú. y recibíamos cartas. Después ya no recibimos más nada, una vez que estuvo bloqueado. Fíjate vos qué raro todo. Antes del ataque al aeropuerto el 1 de mayo, el comandante británico le ofrece la rendición a Argentina, porque estábamos en una isla. Claro. No podíamos salir porque estaban los barcos y tenían el control aéreo. Y aparte de los barcos tenían los submarinos. Sí. Y había submarinos que estaban alrededor de las islas y otros que estaban cerca de las costas de Buenos Aires apuntando al continente.
Porque no hay más nada que hacer. Si vos te quedas en la isla, ¿qué vas a comer? Las ovejas que están ahí, después Sí. no tenés más nada, no tenés cómo Tampoco tenés aguantar. escapatoria. Pero viste que acá hay una cuestión de ver quién saca más pecho y decidieron que continúe la guerra. Una guerra innecesaria, obviamente. Claro. Waldemar, esto da para hablar largo y tendido, ¿no? Queremos agradecerte mucho tu tiempo por venir acá. Cuando cerrás los ojos, cuando te acostás a dormir, ¿sentís todavía algún sonido de la guerra o no? Ahora ya no tanto. Hay veces que en esta época te pone mal humor, pero yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, empecé con anatomía y el adjunto de la cátedra me dijo, usted los locos de la guerra, y le levanté el cuello, ¿viste? Y me decía, nunca más vas a aprobar, me decía la materia. Y después vine y me pidió disculpas. Y aprobé la materia, obviamente, porque no, yo estudiaba. Pero sí, es bravo, es bravo. Y si no, el síndrome de estrés postraumático no está resuelto en el mundo del veterano. No en vano se suicidó un pibe ahora en Buenos Aires porque no tenía remedio con una depresión profunda, porque PAMI se lo sacó. Claro. Entonces, y esto también hay que decirlo, porque estamos viviendo esto. El veterano consume muchos medicamentos. Sí. Y consumen muchos medicamentos, no solamente para patologías crónicas, sino también medicamentos que se usan para el estrés, para la neurosis, para un montón de cosas. Y es inconcebible que tenga que ir a hacer un trámite para que tenga el medicamento, cuando eso no existía. Sí. Y eso molesta mucho, como molestó mucho lo de hoy, que la gente fuera privada de un acto como se hizo toda la vida históricamente en la provincia del Chaco, donde van a hacer un acto en el regimiento y no pueda participar la gente.